Los tiempos gramaticales que hemos visto hasta el momento son relativamente sencillos con respecto a su estructura. ¿Qué quiere decir? Que yo solo invierto el orden o agrego algo. Invierto el orden. I was, a pregunta, was I. I am, a pregunta, am I. Agrego algo, negación. I am not, I was not. Y hemos trabajado con esa dinámica bastante sencilla. En el caso del presente simple, hay un par de reglas o un par de condiciones que tiene el tiempo que necesitamos tomar en cuenta con respecto a los verbos. Y vamos a comenzar desde ahí. Lo primero que necesitamos entender es que todo verbo en presente, al conjugarse en la tercera persona del singular, y por tercera persona del singular entiéndase he, she, it, se le agregará la terminación s, es o ies, dependiendo del tipo de verbo. Por ejemplo, el verbo trabajar, to work, si yo lo conjugo con todos los pronombres personales, yo tengo I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Quiero que miren cómo el verbo sufrió la modificación de la S cuando pasó por he, she, it. Después el verbo es el mismo. I work, you work, we work, you work, they work. La modificación se da ahí, en la tercera persona del singular. Veamos el verbo terminar, finalizar. To finish. I finish, you finish, he finishes, she finishes, it finishes, we finish, you finish, they finish. En este caso, el verbo to finish, cuando pasa por la tercera persona, es de este tipo de verbos que agregamos es. Y luego tenemos la terminación ies, que es, por ejemplo, el verbo to apply. I apply, you apply, he applies, she applies, it applies, we apply, you apply, they apply. Como pueden ver, se da esta condición de que cuando pasa por he, she, it, al verbo se le puede agregar s, es o ies. La pregunta que puede surgir entonces es, ok, ¿cómo yo puedo saber cuándo agregarle s, es o ies? Así que vamos a verlo. Vamos a agregar es al conjugar un verbo en presente con la tercera persona del singular he, she, it, cuando el verbo tenga la terminación s, x, z, sh o la terminación ch. Por ejemplo, el verbo to miss, misses. El verbo to fix, fixes. El verbo to buzz, buzzes. To finish, finishes. To go, goes. To teach, teaches. ¿Sí? Entonces, nuevamente, agregaremos la terminación es en la tercera persona del singular cuando tengamos la terminación s, x, z, sh o ch. En el caso de la terminación is, cuando el verbo termine en consonante y, vamos a sustituir la y por una i latina y luego agregaremos es. Por ejemplo, study, studies. Apply, applies. Worry, worries. Identify, identifies. Cry, cries. Reply, replies. Todos estos verbos tienen la combinación consonante y al final.
sustituimos la Y por una I latina y después agregamos es. Para el resto de los verbos que no cumplan con las dos reglas anteriormente mencionadas, solamente agregaremos S. Answer, answers. Close, closes. Work, works. Open, opens. Need, needs. Play, plays. Y recordemos, no necesitamos Y solamente. Necesitamos la combinación vocal Y. Muy importante. En la regla anterior dijimos que necesitamos consonante Y. Si tengo vocal Y, es otra regla. Y por ende solo agregamos S. Como en el caso de play. Play, plays. Ahora sí podemos ver la fórmula de este tiempo. Yo necesito del sujeto, el verbo en presente y un complemento. La regla es muy sencilla. La estructura gramatical es bastante básica, bastante corta. Por ejemplo, Jessica works very hard. En este caso, Jessica es el sujeto, works es el verbo en presente y recordemos que a work le tengo que agregar la S, works, porque estoy hablando de una tercera persona. Jessica es she. Jessica works very hard. Sujeto, verbo en presente, complemento. La regla, la variante, y aquí es lo nuevo con respecto a los tiempos gramaticales que hemos visto anteriormente. La regla es que si se desea formular una pregunta o hacer una negación en presente simple, se necesitará usar el verbo auxiliar do, does. ¿Ok? Nuevamente, para que lo entendamos. Cuando yo voy a hacer una pregunta o una negación, voy a utilizar el auxiliar do o does para las terceras personas. Do para el resto de los pronombres y does para he, she, it. Veamos un ejemplo. La oración dice, we live in a small town. Vivimos en un pueblo pequeño. Si ustedes se fijan, we es el sujeto, live, el verbo en presente, el verbo vivir, we live, vivimos. In a small town sería el complemento, en un pueblo pequeño. Si yo quiero pasar esa oración a pregunta, sería, do we live in a small town? Do we live in a small town? Pregunta. ¿Sí? Y aquí cumplimos con la regla anteriormente mencionada. Toda oración en presente simple, si la quiero hacer pregunta o negación, tengo que auxiliarme del auxiliar do o does para las terceras personas. ¿Cómo sería en negación? We do not. We do not live in a small town. No vivimos en un pueblo pequeño. We do not live in a small town. Veamos otro ejemplo. She works at the hospital. Ella trabaja en el hospital. Si yo quiero hacer esta pregunta, yo digo, does she work at the hospital? Y miren qué interesante. Ya el work no tiene la S que usamos cuando hacemos una afirmación. She works at the hospital. La tiene. Pero en el momento que yo utilizo does, el verbo vuelve a su manera original. Es como que el does le dijera a la oración, no te preocupes, yo voy a indicar tanto que estamos en presente como que indico la tercera persona del singular. Yo voy a indicar esas dos cosas, que estamos en presente y la tercera persona del singular, verbo, puedes volver a tu forma original. Básicamente eso es lo que le dice el does a la oración. ¿Cómo sería la oración? En negación, she does not. She does not work at the hospital. ¿Cómo interactúa el auxiliar con los pronombres personales? Repasémoslo.
Repite conmigo. En pregunta sería, do I, do you, does he, does she, does it, do we, do you, do they. Veamos cómo interactúa en negación, tanto la negación como la negación contraída. I do not, o también de manera contraída se puede decir I don't. Es exactamente lo mismo, una negación en presente simple. I do not, I don't. You do not, you don't. He does not, he doesn't. She does not, she doesn't. It does not, it doesn't. We do not, we don't. You do not, you don't. They do not, they don't. Veamos más ejemplos. En pregunta, do you speak English? ¿Hablas inglés? Do you speak English? No trabajo los sábados. I don't work on Saturdays. I don't work on Saturdays. He doesn't like sports. No le gustan los deportes. Estoy en negación. Tengo que utilizar el does con el not de manera contraída. Doesn't. He doesn't like sports. We want to go to London. Queremos. El verbo to want, querer, desear. We want to go to London. Do they know about this? ¿Ellos saben de esto? Do they know about this? Como hago una pregunta, tengo que agregar el do porque estoy con they. Do they know about this? Does she have any questions? Ella tiene preguntas. Does she have any questions? I work out every day. Hago ejercicios todos los días. Do you like coffee? ¿Te gusta el café? Do you like? It doesn't make sense. No tiene sentido, ¿sí? Si bien es cierto, to have es el verbo tener, esta es una expresión to make sense, que significa tener sentido o hacer sentido. Entonces aquí estoy diciendo no tiene sentido o no hace sentido. It doesn't make sense. Y por último, we don't have time for this. No tenemos tiempo para esto. We don't have time for this. De la misma forma que existe un presente simple, existe un pasado simple. Y de la misma forma que nos auxiliamos del do does para la pregunta y la negación, utilizamos did en pasado. Lo que tenemos que tomar en cuenta en el pasado simple es que los verbos tienen dos grupos importantes. El primero son los verbos regulares, que son los verbos a los cuales se les agrega la terminación de, ed o ied en pasado. ¿Cuándo agrego la de? Si el verbo termina con la vocal e. Si este es el criterio, se agregará de para expresar su pasado. Por ejemplo, el verbo bailar, dance, en pasado, danced. Solo se agregó la de. Bake, baked. Love, loved. Share, shared. Shared. Promise, promised. En todos estos casos, el verbo termina en e y solamente agregamos la de. ¿Cuándo agregar ed? Si el verbo termina en consonante. Cuando eso suceda, agregaremos ed para expresarlo en pasado. Por ejemplo, work, worked. Look, looked.
Answer, answered. Play, played. Need, needed. ¿Y cuándo agregar ed? Si el verbo termina en consonante más y, vamos a sustituir la y por una i latina antes de agregar ed. Por ejemplo, study, studied. Vean cómo estoy cambiando la y por la i latina antes de agregar ed. Satisfy, satisfied. Apply, applied. Cry, cried. Deny, denied. En todos estos casos terminan en y y por ende la sustituyo por i latina más ed cuando quiere expresar su pasado. Estos son los verbos regulares. Los verbos irregulares son los verbos que cambian completamente su escritura en pasado o la conservan de forma intacta. ¿A qué me refiero? Yo tengo el verbo venir, to come, su pasado es came. El verbo to fight, pelear, su pasado, fought. Take, took. Put, put. Have, had. Como podemos ver, una manera muy sencilla de asociar estas dos clasificaciones importantes de los verbos es que los verbos regulares tienen la terminación de, ed o ied y los verbos irregulares no. Así es sencillo. Los verbos irregulares no cumplen ese criterio. Y eso quiere decir que su escritura cambie o que sea la misma. Miren en el caso del verbo put, poner, colocar, situar. Su pasado es el mismo, put, ¿sí? Entonces, todo lo que no cumpla la regla de los verbos regulares lo convierte automáticamente en un verbo irregular. Habiendo tomado esto en cuenta de los verbos regulares e irregulares, ahora sí procedamos a estudiar el pasado simple y su estructura. Su estructura es muy sencilla, es la misma del presente simple. Yo necesito un sujeto, pero en vez de un verbo en presente, un verbo en pasado, más un complemento. Por ejemplo, we went to the park. We went to the park. En este caso, we es el sujeto, went, el verbo en pasado, went es el pasado del verbo to go, y to the park sería el complemento. La regla, una vez más, si se desea formular una pregunta o hacer una negación, se necesitará usar el verbo auxiliar did. Nuevamente, utilizamos en presente do, does, en pasado utilizamos el did. Tomemos la misma oración. We went to the park. Si yo quiero hacer esta pregunta, utilizo el auxiliar did y digo, did we go to the park? Fíjense, ya no digo went. Ya no digo went. Digo, did we go? Es como que el auxiliar dice en la oración, yo me encargo de indicar el pasado, verbo, no te preocupes, regresa a tu forma original. Did we go to the park? La negación sería, we did not go to the park. ¿Cuál es el reto? El reto es entender, para empezar, que went es el pasado de go. El reto está en saberse todos los verbos irregulares en pasado para poder hacer una asociación de ellos en presente. Si yo no entiendo que went es el pasado de go, yo no voy a poder formular esa oración. Y ese es el reto. Como went es completamente diferente en su escritura a go, yo comienzo a estudiar el verbo en una forma bidimensional. Tengo que saber que go, su pasado es went, para poder hacer este tipo de planteamientos en pregunta y en negación.
¿Cómo interactúa el auxiliar did con los pronombres personales? Es más fácil porque no hay ninguna variante. Solamente es did para todos. Así que repite conmigo. Did I? Did you? Did he? Did she? Did it? Did we? Did you? Did they? En negación, tanto en su forma negativa normal y en su contracción. I did not. I didn't. You did not. You didn't. He did not. He didn't. She did not. She didn't. It did not. It didn't. We did not. We didn't. You did not. You didn't. They did not. They didn't. Veamos entonces más ejemplos. Did you talk to him? ¿Hablaste con él? Did you? Did you talk to him? Y quiero que noten cómo en el momento que introduzco did, el verbo siempre va a estar en presente, en su forma base, en su forma original. I didn't know about that. No sabía de eso. Didn't. Did not. Didn't. They answered all the questions. Ellos respondieron todas las preguntas. We finished the project on time. Terminamos el proyecto a tiempo. A tiempo, on time. She had a great experience. Ella tuvo una maravillosa experiencia. Did you hear that? ¿Escuchaste eso? Did you? We didn't have any money. No teníamos nada de dinero. We didn't. Did you like it? ¿Te gustó? Did you? They played video games yesterday. Ellos jugaron videojuegos el día de ayer. We didn't have time for this. No tuvimos tiempo para esto. We didn't. We did not. We didn't. Practiquemos. Vamos a pasar las siguientes oraciones a pregunta o a negación. He works very hard. Identifiquemos. ¿Esto está en presente o está en pasado? Lo primero que vamos a hacer, no vamos a revisar el complemento. Lo primero que vamos a hacer, en lo primero que vamos a ejercitar a nuestro cerebro, es en reconocer el estado en el que está el verbo. Works. Tiene una S. ¿Por qué? Porque está en la tercera persona del singular. He, she, it. He works. Está en presente. He works very hard. Pasemos la pregunta. Tómate tu tiempo. He works very hard sería Does he work very hard? Introduzco does porque es el auxiliar que trabaja en presente y el verbo vuelve a su manera original. Y el verbo vuelve a su manera original. Negación, he doesn't work very hard. Él no trabaja muy duro. He doesn't. Ahora, la misma oración en pasado. He worked. Verbo regular. Tiene la terminación ed. Este es el tipo de detalle en el que necesitamos comenzar a entrenar nuestro ojo. He worked very hard. Si yo quiero hacer esto en pregunta, sería... Así es. Did he? Did he work very hard? ¿Él trabajó duro? Did he? Y quiero que vean, en el momento que introduzco did, el verbo vuelve a su manera original. Muy, muy importante esto. Negación, he didn't work very hard. Él no trabajó muy duro. You have a lot of money. You have a lot of money. Have, está en presente. Entonces, tengo que ir en pregunta ¿con qué? Con el do, así es. Do you have a lot of money? Negación.
You don't. You don't have a lot of money. Ahora pasado. You had a lot of money. Pregunta. Did you have a lot of money? Negación. You didn't. You did not. You didn't. You didn't have a lot of money. No tenías mucho dinero. Recapitulemos la gramática que tenemos hasta el momento. Presente progresivo. I am working on the project. Pasado progresivo. I was working on the project. Futuro inmediato. I am going to work on the project. Pasado inmediato. I was going to work on the project. To be about to. I am about to work on the project. O I was about to work on the project, si lo quiero decir en pasado. To be able to. I am able to work on the project. En pasado. I was able to work on the project. Presente simple, lo que acabamos de ver. I work on the project. Pasado simple. I worked on the project. Veamos el contraste presente versus pasado. I am working on the project. Estoy trabajando en el proyecto. I was working on the project. Estaba trabajando en el proyecto. I am going to work on the project. Voy a trabajar en el proyecto. Y I was going to work on the project. Iba a trabajar en el proyecto. I am about to work on the project. Estoy a punto de trabajar en el proyecto. I was about to work on the project. Estuve a punto de trabajar en el proyecto. I am able to work on the project. Puedo trabajar en el proyecto. Y I was able to work on the project. Pude trabajar en el proyecto. I work on the project. Trabajo en el proyecto. Y I worked on the project. Trabajé en el proyecto. Pasado. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de todo nuestro contenido. De igual forma, recuerda dejar en los comentarios cualquier tema o aspecto del idioma inglés que te gustaría que abordáramos en nuestros siguientes videos.